Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico muy importante, un personaje que desde entonces toda la gente, todas las personas que tienen conocimiento de una historia, pues hablan de él, creyentes o no creyentes. Estamos hablando de Noé. Sí, el famoso personaje Noé que nos describe la Sagrada Escritura en el primer libro de la Sagrada Escritura, que es el Génesis. Y bueno, pues este personaje de la Biblia nos relata toda la información que tenemos, solamente el libro del Génesis. Ninguna otra historia de la humanidad nos relata algo relacionado con Noé. Solamente nos lo dice el Génesis. Y vemos que pues debemos acordarnos que los primeros libros de la Sagrada Escritura pues se le atribuyen a Moisés, que fue quien supuestamente los escribió para dejarnos no solamente a nosotros, sino a las gentes que de la tribu de los hebreos y conocieran la historia del nacimiento de la creación y del nacimiento de la humanidad. Y bueno, Moisés es el que nos explica esta historia con respecto a Noé. Es el único, no hay en ninguna parte de ninguna historia de todo el planeta Tierra alguien que hable de este personaje Noé. Y es muy importante porque a pesar de que ya llevan 5.781 años contándolo de alguna manera los hebreos en la actualidad, pues no ha desaparecido esta historia. Muchas personas la han visto como una novela, otros como una historieta. De hecho, a los niños, pues, de alguna manera les hacen ver esta historia para entretenerlos. Claro, principalmente la gente creyente. La gente que no es creyente, pues, definitivamente sabe, habla de Noé y despectivamente dice, es lo que dicen que hubo un señor Noé que hizo una arca y ahí metió todos los animales. Pero bueno, o sea, lo dejan ahí como a la deriva, ¿no? No lo ven como una forma de credo ni como una forma religiosa, sino simple y llanamente lo denuncian por ser un aspecto que se maneja dentro de la vida común y corriente de una cultura judaica en este caso, o de una cultura urbana, diríamos nosotros, ¿no? De que la gente habla de Noé, ¿no? Y hay mucha gente que a sus hijos pues sí les pone Noé, entonces, como nombre, ¿no? Y bueno, pues hablando de Noé, sabemos que Dios hace un pacto con Noé, y es, por decirlo así, el primer pacto, ¿no? No podemos hablar de Adán y Eva porque sabemos que todo esto es un simbolismo muy, muy grande, ¿no? Es un formato para poder entender cómo se fue relacionando la humanidad en este planeta Tierra. Nos damos cuenta que con el diluvio se destruye toda vida, no solamente vida humana, sino también vida animal y vegetal. No así la vida marina, ¿va? Del agua, porque pues los peces seguían viviendo. Toda clase de peces vivía, toda clase de animales que viven en el mar, pues seguían viviendo. Esos no murieron, pues ni modo que murieran ahogados, pues es su hábitat. ¿Ah? Se murió toda la vida terrestre, ¿verdad? Sí, y entonces pues al inundarse el planeta, pues se muere toda la vida. Y lo único que se salvan es Noé, sus tres hijos, con sus esposas, la esposa de Noé. ¿Sí? Estamos hablando de 8 personas solamente. Entonces, y la demás gente, pues ahí finiquitó. Si ustedes han leído el Génesis, se van a dar cuenta que antes de que esto pasara del diluvio, pues había mucha descendencia de las mismas familias de Noé. Por ejemplo, pues sabemos que Noé, su papá era Lamec, pero el papá de Lamec, pues, o el abuelo de Noé, era Matusalén. Y Lamec tuvo muchos hijos, no solamente tuvo a Noé. Y todos esos otros hijos murieron en el diluvio. Toda la descendencia de Matusalén con otra gente también murió. Toda la descendencia de los familiares
ancestros de ellos, pues todos murieron. O sea, se portaron mal, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Vivían en un peor vida, ¿no? O sea, llevaban una vida muy, muy mala, muy pecaminosa, ¿no? Entonces estamos viendo que solamente Noé, nos dice la Sagrada Escritura, que fue el único que encontró a los ojos de nuestro Padre Dios, que era un hombre capaz de seguir viviendo. Aquí nos podíamos poner a pensar que Dios decidió acabar con el género humano. Pero al darse cuenta que había un personaje que merecía seguir vivo, y en este caso fue Noé, lo invita a proseguir la vida, y no solo a él, sino pues con su esposa, con sus 3 hijos y sus esposas de sus hijos. Aunque según no lo dice la Sagrada Escritura claramente, pero según se dice que Noé invitó a la gente a que se arrepintiera, a que pues también pudieran entrar a la barca para que se salvaran, ¿no?, de la destrucción, pero pues nadie le creyó porque era una cosa inédita, ¿no? Una cosa nueva, ¿no? Eso de que se va a acabar el mundo, eso de que se va a inundar el mundo, eso de que se va a morir todos, pues lo veían así como de, no de película, porque en aquellos entonces no había de película, ¿no?, pero sí como muy fantasioso, ¿no?, muy exagerado, como con mucha mentira, ¿no? De hecho, pues empiezan a ver a Noé de una forma de que pues estaba loco, ¿no? Había perdido la postura, la cordura, y sus hijos también. Y bueno, pues sus hijos le ayudan a Noé a construir con las medidas que Dios mismo le da para meter a todos los animales, como nos menciona la historia, ahí lo tenemos en el Génesis descrito, de cómo fue metiendo a todos los animales en pareja, macho y hembra de cada una de las clases de los animales, ¿no?, de todos, salvajes y no salvajes, domésticos y no domésticos, ¿no?, los que se arrastran y los que no se arrastran, ¿no? Y es así como nos dice esta historia que sobrevivió la flora y la fauna y los humanos. Entonces, pero todos los demás humanos, hasta los descendientes de Caín, sí, acuérdense que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, Abel, Caín y Set, el tercer hijo, y Caín fue desterrado con una maldición, y pues ahí se acabó toda la descendencia de Caín, ¿no? También en el diluvio, porque ya nada más los que habían sobrevivido eran Noé, su esposa, y sus 3 hijos, y sus 3 esposas de sus hijos, ¿no?, sus 3 nueras de Noé. Entonces esto es importante que tú lo tengas en mente, ¿no?, para que sepas que ahí se acabó el mundo, y nada más sobrevivieron estos personajes, y de esos personajes viene toda la humanidad, según esta historia, según así nos lo marca esta historia. Y les digo, nadie en ningún país, en ninguna historia, nos comentan, nos dicen algo de Noé y de esto que sucedió. Nadie, solamente el libro de Moisés que escribió aquí en el Génesis, y que pues los judíos lo tienen en el primer orden. Sí, eso es muy importante tenerlo ustedes pues claro, para que pues, se vayan ustedes situando en el tiempo y tengan conocimiento preciso, ¿no? Entonces, pues los descendientes de los 3 hijos de Noé, pues son los que van poblando la tierra una vez más, porque al principio, bueno, pues Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes van a poblar la tierra, ¿verdad? Y entonces Set, el tercer hijo, ya que Caín había sido desterrado, Set empieza a tener empieza a poblar la tierra, ¿no? Aquí la pregunta es ¿de dónde sacan sus mujeres Caín y Set? ¿Ah? ¿De dónde las sacan? Pues porque Dios pues, les ha de haber dado, ¿verdad?, mujer a cada uno de ellos, ¿no?, para que poblaran la tierra, ¿no? Tanto Caín, aunque había sido desterrado, como Set. Pero bueno, ese es otro punto que ahorita no lo vamos a describir ni lo vamos a analizar. Simplemente y llanamente pues vamos a seguir hablando de Noé y de sus 3 hijos. Sus 3 hijos tenían los nombres de Sem, Cam y Jafet. No nos menciona los nombres de las mujeres. Esto se me hace así como muy misógino, ¿eh? Ya desde entonces las mujeres pues no pasaban a lo que a hoy nos siguen diciendo, ¿verdad?, que no las tomamos en cuenta,
que son cosa menos, y dijo cosa porque así la llamaban ellos, o así la denominaban ellos, ¿no? Entonces, pues esto también es importante que lo denotes, ¿no? No nos menciona la Sagrada Escritura, Moisés no escribió los nombres de estas tres mujeres, y mucho menos la esposa de Noé. Aunque por ahí ya después dicen que se llamaba Naamá, pero pues debería de decir la Sagrada Escritura, pero muy misógina la situación, ¿no? Muy terrible esta explicación con respecto a la historia de las mujeres, ¿no? No las toman en cuenta, ¿no? Bueno, entonces vemos que Noé muere después de 350 años después del diluvio, ¿sí? O sea, todavía después del diluvio duró 350 años. Tenía 950 años. Recordemos que Matusalén vivió 969 años. Y Jared, otro que también duró mucho tiempo, otro personaje bíblico antes del diluvio, vivió 962 años. De hecho, Adán vivió 930 años. Pero todos estos vivieron antes del diluvio. Cuando vino el diluvio, todos aquellos que estaban viviendo mucho, pues se murieron ahí, ¿no? Aunque eran familiares lejanos o conocidos de Noé, pues también se murieron, ¿sí? Y vemos ya posteriormente, ¿verdad?, que Noé, pues, vive 350 años y muere a los 950 años. Ahora, ustedes van a decir, ¿un ser humano puede vivir tanto tiempo? Es otra de las explicaciones que quisiera que nos dieran la ciencia y la medicina. Y pues nosotros nos hemos dado cuenta que en la actualidad, pues la gente llega a los 90, los 100 años o más, un poquito más de 100 años, y se muere. De hecho, vemos que Dios dice, no es bueno que el hombre viva muchos años, y 120 años serán su cantidad de años que van a vivir. Hay gente que vive 122, 123, bueno, pero no llegan a 130, ¿eh? Pero hay gente que no llega tanto, ¿no? Ya a los 90, 100 años andan muriendo los más longevos en la actualidad. Estamos en el 2021. 5.781 años en el año judío. Entonces, siempre ha habido esa explicación o esa duda, porque hay gente que explica, bueno, es que los años anteriormente no se tomaban como ahora los tomamos nosotros, 12 meses, ¿verdad? Y todos los meses, pues tienen más, excepto febrero, tienen más de 30 días, o 30 y 31 días, excepto febrero, que tiene 28, y el bisiesto 29 días, y eso forma un año. Entonces, dicen algunos explicadores, ¿no?, teólogos, dicen que pues en realidad la cuenta era a la mitad, ¿no? Que si Noé había vivido 950 años, entonces había vivido en realidad 475. De todas maneras se me hace exuberante la cifra, ¿no? Y que decían, es que cuando pasaba 6 meses ya era un año, así dicen algunos explicadores, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, si vivió supuestamente 950 años, pues estamos hablando de 475 años que haya vivido Noé. Nosotros nos podíamos poner a pensar, es que antes, pues como era apenas estaba empezando la humanidad, pues la gente vivía mucho. No, 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 no. Debemos de poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de la situación, ¿no? O sea, los años que nos mencionan aquí, pues se nos hacen muy ridículos y de una forma muy exagerada, ¿no? Pero bueno, esto pues se los menciono por los años que se presentan y como se está mencionando aquí la durabilidad de cada uno de los personajes, en este caso pues de Noé. Bueno, entonces cuando tenía 500 años, Noé fue cuando engendró a sus hijos, ¿sí? Entonces, pues dice uno, 500 años, pues no inventes, ¿no? O sea, pero solamente eso se habla aquí. No se habla en otras historias de otros pueblos de este planeta, en sus historias antiquísimas, no nos mencionan que los seres humanos vivieran tanto, ¿eh? No, no nos mencionan eso. Solamente este libro del Génesis, escrito por Moisés. Por ahí algunos exégetas, que me dan risa, porque dicen, es que a lo mejor Moisés, ya había perdido la razón. Otros más, exagerados dicen, a lo mejor estaba drogado y por eso escribió de esta manera las cosas, ¿no? Pero bueno, yo solamente trato de que ustedes tengan interés en conocer una pequeña información
de este personaje, en este caso que es Noé. ¿Sí? Y bueno, vuelvo a mencionarles que hay muchos nombres que se repiten en la Sagrada Escritura y que no los vayamos a confundir. Aquí vamos a hablar nada más de Noé, de Sam, Cam y Jafet. ¿Sí? Y bueno, pues pasamos al término de cuando empiezan a hacer la barca. ¿Sí? Esto está en el capítulo 6, versículo 9 del Génesis. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz la barca de estas medidas: 135 metros de largo y 22 metros y medio de ancho, y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo, y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas las partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. En la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto las aves y los animales domésticos, como los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos, y guárdalos para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Esta es palabra de Dios. Y bueno, pues aquí está exactamente lo que estábamos ahorita ya platicando. Dios le da indicación. Y desafortunadamente, pues Dios le dice: nada más vas a entrar tú, tu mujer, tus 3 hijos y tus 3 esposas. Y no nos menciona los nombres, ¿no? En la Sagrada Escritura no se mencionan los nombres de las mujeres. ¿Sí? Y dice que va a destruir el mundo. Y le dice cómo tiene que meter a los animales. Y le dice cómo debe estar construida el arca. Untarle brea por dentro y por fuera en todas las rendijas. Y le da los metros, ¿no? 100 y feria, le dice aquí, de largo, y le menciona el ancho y la altura un poquito más de 13 metros, le dice 13 metros y medio, ¿no? ¿Sí? Y 135 metros de largo, 135 metros de largo, ¿no? Es casi una calle, ¿sí? Una calle de una colonia, ¿no? Y de alto 13 metros, pues es la altura de un edificio, ¿no? De 3, 4 pisos, ¿no? Y y de ancho, pues nos menciona aquí, también menciona de la ventana y la puerta, todo lo tiene muy bien medido nuestro Padre Dios. Entonces, tiene que hacer por dentro 3 pisos, ¿eh? Y 22 metros y medio de ancho, ¿no? Entonces, pues Dios es el que es un matemático. Es un arquitecto. Bueno, lógico, pues Dios hizo todo. Es el Todopoderoso, ¿eh? Entonces, no podemos dudar de sus matemáticas, ¿no? Que hoy las conocemos como ciencia humana. Pues bueno, ahí nos damos cuenta entonces, ¿sí? De que Dios le dice: pues nada más tú, tu mujer, tus 3 hijos y tus 3 nueras se van a salvar. Todos, o sea, todos los familiares de Noé que vivían todavía ahorita, todos les iban a morir. No porque eran familiares de Noé se iban a salvar. No, todos, ¿sí? Entonces, amigos, vecinos, todos, ¿sí? Y pues ya ven cómo se va relatando, ¿sí? El hecho de cómo fue metiendo a los animales. Esto sería muy bonito que ustedes lo leyeran. Los invito a que lo lean, a que escudriñen esta historia. Y pues es, si no bonita, es entretenida, ¿no? Sí, léanla con calma, ¿no?
En el capítulo número 7 nos habla de cómo es el diluvio, ¿sí? Y nos menciona muy claramente, voy a darle lectura rapidísimo para que si no lo quieren leer, pues ya lo estamos ahorita escuchando. Capítulo número 7 del Génesis. Dice, después el Señor dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad, solamente Noé, según la voluntad de nuestro Padre Dios. Por lo tanto, entra a la barca junto con tu familia, toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros, y una hembra de los impuros. Fíjense. O sea, le dio cabida más a los animales puros que a los animales impuros, pero también les dio cabida, acceso, ¿no? Nada más una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Desde ahí empiezan los 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan ustedes de ese 40 días y 40 noches en donde se vuelve a repetir? Pues sí, recordamos los 400 años que estuvieron los judíos ahí con los egipcios en Egipto, y que después Moisés también estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Sí, también nos acordamos de los 40 días y 40 noches que estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Sí, los 40 años que Dios les dio de comer a los hebreos, 40 años, el maná, el manú, sí, y que me dejaban las codornices, y eso es lo que comían, y no podían guardarlo ni almacenarlo el maná porque se echaba a perder. Tenían que recoger lo de cada día, excepto el viernes, porque tenían que recoger lo del viernes y lo del sábado, y no se echaba a perder, fíjense, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Pero el número 40, pasaron 40 días y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. El número 40 es muy importante y desde aquí vamos a empezarlo a amenizar. Desde este momento pues ya aparece aquí en las Escrituras y nos menciona que 40 días y 40 noches, ¿sí? Estuvo inundado el planeta, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Que lo dice la Escritura. También nos menciona que el diluvio inundó la tierra. Noé tenía 600 años y entró Noé en la barca junto con sus hijos y su esposa y sus nueras para protegerse del diluvio. ¿Sí? Muy claramente. A los 7 días el diluvio comenzó a inundar la tierra. Fíjense, 7 días empezó a llenarse, en 7 días, en una semana, empezó a llenarse el planeta, ¿no?, de agua, ¿no? Sí, hasta llegar más arriba de las copas de los cerros, ¿eh? Era el día 17 del mes segundo, según, no nos menciona los meses, ¿verdad? Pero pues han de ser los meses judíos, ¿verdad? Sí, nadie más nos lo platica. Sí, Noé tenía entonces 600 años. Precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. ¿Sí? En aquel mismo día entró Noé en la barca con sus hijos, Sem, Cam, Jafet, y su esposa y sus 3 nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes, domésticos, toda clase de animales que se arrastran y de aves. Todos los animales entraron con Noé en la barca, de 2 en 2. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé, y después el Señor cerró la puerta de la barca. Fíjense. Y bueno, pues aquí nos sigue mencionando, ¿verdad?, lo que les acabo de mencionar. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, la barca se levantó del suelo, pues empezó a flotar, y el agua seguía subiendo más y más y más, pero la barca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más, el número 7, ¿no? Es plenitud, ¿no? Significa plenitud. Los 7 días de la semana, los 7. Sí, 7 metros. Así murió toda la gente que vive en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y las salvajes, y todos los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en la tierra firme y que tenía vida y podía respirar, murió. Por eso les digo,
Mueren todos los terrestres, pero los marítimos, pues ahí seguían. Y hay algunos historiadores, intérpretes, que dicen que sí existió el diluvio porque antes había, según ellos, una comunidad que se llamaba la Atlántida y que murió por una inundación, y que hay rastros y vestigios de ese continente de la Atlántida, ¿no? Que está debajo de los grandes mares que ahora tenemos, como el Atlántico, el Pacífico, ¿eh? Entonces, así lo explican ellos, ¿no? Ellos tienen otra pequeña explicación de este suceso, que no tienen una historia como los judíos, pero ellos lo aplican así, ¿no? Y solamente Noé y los que estaban en la barca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos, el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo, los animales que se arrastran. Pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Quedó inundada 150 días. Imagínense, inundada. Y después, para que empiece a bajar el agua de la inundación, para que la tierra empezara a absorber. Ah, sí, porque la tierra absorbió todo el agua, ¿eh? Y al centro de la tierra, ¿verdad? El hombre no ha podido llegar todavía a conocer el centro de la tierra. Las profundidades de los océanos, lo más profundo, les ha costado mucho trabajo porque es muy difícil llegar a las partes más profundas, porque pues el cuerpo humano no aguanta el estar bajo la presión del agua a grandes profundidades, a kilómetros hacia abajo, 4, 5 kilómetros, 7 kilómetros hacia abajo, el mar. Entonces hay vida marítima que pues no, el ser humano todavía no la conoce a la perfección. Sabemos que la hay porque se han mandado máquinas hoy en día, ¿sí? Y que podemos saber qué tanta vida hay. Pero sí, es muy difícil, ¿no? El saber, el conocer todavía y poder decir, yo conozco perfectamente el centro de la Tierra. Y bueno, pues toda esa agua fue absorbida por la Tierra hasta que bajó toda la cantidad de agua y ya podía entonces Noé salir de la barca. Y todo esto pues se cuenta en el Génesis. Es algo que yo les invito a que lo investiguen, lo lean, lo estudien. Y como les digo, a lo mejor no son creyentes, si son creyentes, pues que mejor, pero lleva muchas cosas que debemos nosotros de irlas interpretando, no crean que nada más es leerla, pero para empezar, para comenzar, pues sí es bueno que lo lean para que conozcan a los personajes. Como les digo, aquí Dios mismo dio las medidas del arca para que se construyera. O sea, no crean que Noé tomó la decisión, no, todo es dirigido. Esto tiene un mensaje muy importante que debemos nosotros de atender a nuestro Padre Dios en todo lo que nos diga y nos informe, porque eso es lo exacto y lo perfecto. Muchas veces nosotros queremos imponer nuestra propia sabiduría, nuestra propia conciencia, y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso es comer del árbol de la sabiduría y soltarnos del árbol de la vida que es Dios. A ver, no sé si expliqué bien esto, ¿eh? Sí, el que nosotros queramos razonar las cosas y usar nuestra sabiduría humana es estar comiendo del árbol de la sabiduría del bien y del mal y soltarnos de la mano o bajarnos del árbol de la vida que es Dios. Que esos dos árboles están ahí explicados en el Génesis con Adán y Eva. No es el tema de explicarles, pero lo denuncio para que se den cuenta que lo importante es hacerle caso a Dios, como Noé le hizo caso a nuestro Padre Dios en todo. Y toda la gente ahí feniquitó. Como les digo, todos los amigos, vecinos, familiares, toda la descendencia de Caín, pues ahí terminó, ¿sí? Y los únicos que sobrevivieron fueron Sem, Cam, Jafet y Noé y sus mujeres. Y bueno, quiero leerles el capítulo número 8 del Génesis, pero en el versículo 18. Miren lo que dice. Entonces Noé y su esposa y sus hijos y nueras salieron de la barca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Luego, Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y se los ofreció en holocausto al Señor. Yo me pregunto, o sea, Noé, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo un altar? ¿No?
Y en vez de matar animales, ¿por qué no se arrodilló con su familia? Hicieron ayuno, hicieron oración, hicieron plegarias, hicieron, no sé, un trabajo de agricultura, le ofrecieron sus primeros frutos de agricultura a nuestro Padre Dios. No, o sea, tienen el inicio o la iniciativa de tomar animales puros, aves puras, como dice aquí, una de cada clase, y los ofreció en un holocausto al Señor. Cuando el Señor le llegó ese olor tan agradable, o sea, está así como muy simpático, ¿no? O sea, que el Señor tiene una nariz y huele, ¿no? O sea, nuestro Padre Dios no es humano. Pero bueno, es entendible porque Moisés, que escribió esto, pues lo escribe a su manera, ¿sí? A como él le llega el entendimiento o como Dios quiere que lo escriba a él para que lo estemos leyendo, pero ahorita pues ya lo estamos interpretando, ¿no? Sí, porque Dios está en todos lados, Dios sabe todo, es el Todopoderoso. Si no, entonces no sería todopoderoso, sería semipoderoso, ¿sí? Porque hay gente que dice, es que ofendemos a Dios. No, pues ¿cómo vamos a ofender a Dios? O sea, a Dios no lo podemos ofender, nos estamos ofendiendo a nosotros. Lo único que hace Dios es que tú estás haciendo malas cosas, como el diluvio. Les da cranky a todos y se han sacado, ¿sí? Y como dice ahí un personaje cómico, dice, cuando Dios está de buenas, a todo daré, uy, no, qué lindo, pero cuando se enoja, aguas, porque ahí sí aguas, ¿verdad? Aguas como le cayó a todos los que estaban con Noé, ¿verdad? Aguas, y pues ahí sí les cayó mucha agua, ¿no? Bueno, es un chistosito, ¿no? Para decir, ay, qué chistosito señor, ¿verdad? Pues sí. Bueno, y aquí nos dice entonces que construye un altar, bueno, y le ofrece un holocausto. Pero cuando el Señor le llegó ese olor tan agradable, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Desde joven. O sea, no desde niño, ¿eh? Aquí hay que interpretar las palabras. Sí, porque podría haber dicho Moisés o este escrito desde su nacimiento. No, desde niño. No, aunque muchos dicen, es que al decir joven es cuando eres un niño. Pues es que la juventud es relativa. Un señor de 40 años está joven al lado de un señor de 90. Un señor de 40 años pues, es un viejo al lado de un joven de 20. Un joven de 20 ya está viejo para un joven de 14, 15 años. Entonces la palabra joven es una situación muy relativa. No, pero sí sabemos nosotros que al decir joven, pues es una persona que está en su plenitud, está en su crecimiento, pero no un niño recién nacido, y mucho menos un bebé. Pero muy claramente lo dice aquí, el hombre, sí, solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como lo hice esta vez. ¿Sí? Entonces así lo menciona nuestro Padre Dios, que va a tener una consideración, independientemente de que se vuelvan malos otra vez todos los hombres, porque en aquel entonces, pues todas las descendencias de Adán y Eva se volvieron malos excepto Noé. Y como les digo, toda la familia de Matusalén, toda la familia de Lamec, toda la familia de los ascendentes de Noé, de sus familiares, pues también se murieron ahí en el diluvio. Bueno, ya Matusalén ya se había muerto, ¿no? Ese ya no se ahogó. Lamec pues ya también se había muerto, ¿no? Entonces no se ahogó, ni Jare, o sea, ellos ya se habían muerto. Los principales, podríamos decir, de los personajes de los familiares de Noé de directa familiaridad, ¿no? Pero pues tenía muchos primos, tenía tíos, ¿sí? Y Noé, pues, tenía hermanos, ¿sí? Porque no crean que Lamec nada más tuvo un hijo, ¿no? Y con una mujer, ¿no? No, 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 no. Pero todos ellos se murieron porque todos se portaron mal, según la Sagrada Escritura. El único que se portó bien fue Noé. El único que le cayó bien a nuestro Padre Dios porque se portaba bien. Y eso es un mensaje muy claro, ¿no? Te portas bien, te va bien. Si estás con Dios, siempre te va a ir bien. ¿Sí? Te portas mal, te va a ir mal. Si no estás con Dios, pues estás lejos de Dios y te va a ir mal. Eso es por lógica, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces nos dice aquí en el versículo número 22 del capítulo 8 del Génesis, mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha. Hará calor y frío. Habrá invierno y verano, y días con sus noches.
Bueno, a ver, mientras el mundo exista, o sea, nosotros somos el mundo, ¿sí? El planeta. Y si el planeta existe, pues hay siembra y cosecha, ¿sí? Siempre va a haber. Sí, hay momentos en que hay sequías, hay momentos en que la tierra ya no produce, y eso le pasó a Jacob, y por eso fue a parar a Egipto con todos sus hijos, porque no había buenos frutos en la tierra en toda esa región, y en Egipto pues era un lugar próspero, y bueno, por eso fueron a parar ahí. Sí, hay momentos en que en el planeta, pues hay ciertos lugares en donde hay pesadez, porque no hay buen fruto en la tierra. Pero dice, hará calor y frío. Bueno, siempre hace, cuando hay sol, calor. ¿Sí? Cuando estamos en tiempo de frío, ¿verdad? Pues sí, en ciertos lugares hay bajo cero, ¿verdad? 40, 30, 50 grados bajo cero. Al igual cuando hace calor, hay lugares en donde hay 40 grados, ¿verdad? De calor a la sombra. Sí, no, a la sombra, porque no estamos hablando al rayo del sol, ¿no? O sea, esa es otra temperatura. Y aquí nada más nos habla de dos temporadas, de dos épocas. Nosotros tenemos cuatro estaciones, le decimos estaciones como si fueran estaciones del metro, como si fueran estaciones del autobús. Nosotros tenemos cuatro. Tenemos la primavera, ¿verdad? El verano, el otoño, el invierno. Y aquí nada más nos mencionan dos, frío y calor. Pero es que todo esto tiene un mensaje. Ustedes lo están leyendo y dicen, ay, pues sí, nada más habla de dos estaciones, ¿verdad? Frío y calor. A ver, repito, frío y calor, nada más hay dos, frío y calor. Yo creo que ya entendieron, ¿no? ¿No han entendido? Pues sí, ahí es un mensaje. O estás con Dios o no estás con Dios. ¿Sí? ¿Qué es el calor? Si son medios acá exagerados en los estudios, dicen, ah, no, el calor del fuego del Espíritu Santo, sí, no, porque no, yo ya he leído, yo he estudiado, este señor que está explicando esto se me hace que piensa que yo soy un atarantado y no, y el frío es porque estoy frío en las cosas del Señor, ¿no? Pero no, estamos hablando de esa época y estamos interpretando a esta escritura en donde dice, sí, que habrá invierno y verano, nada más aquí dice el verano que es el calor, el invierno que es el frío, y pero al principio nos dice calor y frío. Se dan cuenta como hubiese dicho, o sea, la forma correcta de literal de esta frase debe decir habrá calor y frío, verano e invierno, porque el calor se refiere al verano y frío al invierno y está tergiversado, está cambiado. ¿Ya se dan cuenta de eso? Y muchos lo leen y dicen, ¿qué tiene que ver eso? Pues eso mismo, que no está dando a entendernos exactamente la palabra literal, sino se está haciendo ver que el calor y el frío es importante, que nada más hay dos cosas, o estás con Dios o estás en contra de Dios. ¿Sí? Y por eso te menciona invierno y verano. ¿Sí? ¿Estás con Dios o no estás con Dios? O sea, eso es, y días con sus noches. Dice, mientras haya mundo habrá días con sus noches. ¿Sí? Acuérdense que para los judíos primero empieza la noche y después el día, ¿no? Entonces, muy claramente esa forma es importante que ustedes la tengan, ¿sí? Porque no hay más, ¿no? No hay tibios, nos dice la Sagrada Escritura, no hay tibios, ¿sí? Y sigue diciendo ahí en el capítulo número 9, dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Vamos a ver con qué palabras nuestro Padre Dios bendijo a Noé y a sus 3 hijos. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Oigan, los presbíteros y los sacerdotes que no tienen hijos, pues no aceptaron la bendición de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Pues no, porque decidieron en la institución ser célibes. Porque nadie les dijo que lo hicieran, ¿eh? No vayan a decir que Dios diga, no, tienen que ser solteritos, ¿eh? Sí, solteros, sin mujer, sin novia, ¿sí? Y a todos los discípulos así los escogió, ¿verdad? No tenían ni mujer ni hijos. Sabemos que, desafortunadamente, Pedro, pues parece que no tenía esposa, pero sí tenía suegra. Hijo, qué barbaridad, pobre, ¿no?
Sí, porque ya se le había muerto la esposa, no porque tuviera suegra, o sea, no comiencen, ¿no? Porque la verdad después ustedes están pensando mal, no, yo estoy diciendo que pobre Pedro, porque pues ya no tenía esposa, no se menciona, ¿no? Pobre, sí, pero nos damos cuenta entonces de que estaba casado y tenía hijos, no nos menciona todo eso porque desafortunadamente la Sagrada Escritura nos informa una historia de salvación, no una historia bibliográfica de cada uno de los personajes bíblicos, ¿no? Pero todos los demás discípulos, pues también tenían familia y tenían su mujer y posiblemente hijos. No nos dice nada de eso. Pero tampoco nos dice que Jesús les dijo, a ver, Judas Iscariote, ¿eres casado o soltero? No, pues soy solterito. Véngase, órale, anda con el grupo. A ver, tú, Judas Tomás, ¿eres casado o soltero? No, pues yo tengo mi novia, pues déjala. No nos dice nada de eso. O sea, los que ya han leído algo del Evangelio, pues sabrán de lo que les estoy hablando. Los que no, bueno, pues ahí ya lo tenemos grabado. Pueden buscar los nombres de los apóstoles o cada uno de ellos para que tengan una pequeña información de lo que les estoy hablando y puedan ustedes tener curiosidad. Intégrense, lean, estudien, escuchen para que pues aprendan algo importante de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, sigo diciendo aquí, tengan muchos hijos y llenen la tierra, dijo. Esa es la bendición que Dios les da a los hijos de Noé y a Noé. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Órale, todos los animales del mundo. Imagínense, yo me paro enfrente de un león, no, pues me come. Enfrente de un rinoceronte, no, pues me mata. Pero pues aquí dice eso, entonces dice uno, a ver, voy a probar si es cierto que los animales feroces van a temblar en el momento que yo me ponga enfrente de ellos. Pues no. ¿Se dan cuenta cómo no es una cosa de magia? Nos da a entender de que nosotros con la sabiduría y la inteligencia y con el don que Dios nos ha dado de vida, podemos someter a toda la flora y la fauna. Y nos sigue diciendo aquí, pueden comer todos los animales y verduras que quieran. O sea, nos dice que podemos ser carnívoros, y comer verduras, lo que nosotros decimos que somos omnívoros, ¿verdad? Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque nos menciona en el versículo 4, pero hay una cosa que no deben de comer, carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. O sea, nos está dando a entender de que no podemos matar a nadie. La vida la da Dios y Dios la quita. Estamos en el año 2021. Dios nos quita la vida con pandemia o sin pandemia, con vacuna o sin vacuna. El Señor nos va a recoger a nosotros, a cada uno, sea lo que pase, ¿eh? Y no los que se han muerto ya digan, es que eran muy malos como la gente en la época de Noé, por eso se murieron ahogados. No. El único que puede hacer ese juicio y esa redacción es nuestro Padre Dios, y no tenemos por qué estar nosotros pidiéndole a nuestro Padre Dios referencia de todas estas situaciones y todas estas circunstancias, ¿sí? Pero muy claramente aquí nos dice, ¿sí?, que a cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Y puso un poquito antes lo que dice que carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Pues sí, porque hay gente que come la sangre al natural, ¿sí? Es que es muy vitamínica, dicen. Otros pues ya la hacen en moronga. Sí, pues, o sea, yo creo que ustedes la conocen, ¿no? Si no la conocen, pues sí, ya que se las presenten, pues ya sabrán ustedes, ¿no? Pero la carne cruda, pues mucha gente come carne cruda, ¿sí? En el oriente principalmente tienen esas costumbres. Acá en el occidente no es tanto, ¿eh? Si alguien mata a un hombre, fíjense cómo dice el versículo 6 del capítulo 9, si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él. Pues el hombre ha sido creado parecido a Dios mismo. Parecido a Dios mismo, ¿eh? No igual que Dios. A ver, es distinta la palabra y la traducción. Parecido, o sea, tenemos un parecido, ¿sí? Es como cuando ustedes se reflejan en un espejo. No son ustedes, parecen ustedes, pero no son, porque el que está en el espejo reflejado no tiene vida, como ustedes, que están haciendo esa imagen, ¿sí?
Es parecido, es un ejemplo nada más. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor ahorita me van a cuestionar, pero pues no pueden. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Sí, a lo mejor tienen muchas preguntas, pero bueno, yo los invito a que lean, a que estudien y principalmente a que invoquen al Espíritu Santo para que les dé entendimiento. Sí, porque es importante que hagamos oración al Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Bueno, pero ustedes tengan muchos hijos, les dice, y llenen el mundo con ellos. Dios también le dijo a Noé y a sus hijos, miren, yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca, aves, animales domésticos, salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi pacto con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverán a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal del pacto que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago en la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal del pacto que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Estas palabras. Entonces, miren, cuando llueve y hay luz solar, que las nubes ahí se abren, cuando está muy nublado, pues no se ve, y se aparece el arco iris, muy claramente dice aquí que Dios se acuerda de nosotros. Digo, lo digo de una forma humana, ¿no? Porque ¿cómo se va a acordar de nosotros Dios si siempre está con nosotros Dios, ¿no? Y más ahora que ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo. Pero ahí es muy emocionante acordarnos de que Dios deja ese simbolismo, ese fenómeno físico o astronómico, como le quieran ustedes llamar, ¿sí? Ese arco iris. Dicen que son 7 colores. Yo no los he contado bien, porque estoy medio ciego, pero siempre dicen que son 7 colores. Otra vez el número 7, ¿no? Que es plenitud. Y pues es muy emocionante saber que cuando hay un arco iris, dice la Sagrada Escritura que Dios está acordado de nosotros. Sí, entonces imagínense en ese momento, pues, voltear al cielo y decir, Dios mío, ¿estás aquí con nosotros? ¿Te estás acordando de nosotros? Bueno, es un momento de oración o de reflexión o de lo que ustedes quieran realizar, ¿no? Pero nos deja aquí que ese es el pacto, ¿no?, que le hace a Noé y a sus hijos, ¿sí? Y bueno, pues ya sigue adelante hablando con respecto a Noé y sus hijos, los descendientes de Noé, y cómo se van suscitando las cosas. Espero que de alguna manera te haya yo invitado a que leas, a que estudies. Lee el Génesis, después lo puedes estudiar con más calma, ¿sí? No te quedes con lo que yo te estoy diciendo, sino trata de investigarlo. Y ese es mi deseo, que tú estudies, que tú te integres y que no pierdas el ánimo para conocer, amar y servir a Dios, que es a lo que venimos al mundo. Que Dios te bendiga.